A ver, vamos a empezar ya con la pregunta número 1. Dice, ¿cuál de las siguientes sustancias es un elemento? Em, Marco, ¿sabes la clave? La B. La Ya. B. ¿Tú qué dices, Angie? Igual a B. José, ¿tú qué dices? La B. Exactamente, la B es un elemento. El aire no está compuesto solamente por oxígeno, sino que está el dióxido de carbono, un poco de nitrógeno, igual en el agua. No es solamente el H2O, sino que también hay un poco de sal. El acero es una aleación, igual con el gas doméstico. ¿Ok? Entonces la respuesta correcta es la B. En la pregunta número 2, dice, señala un compuesto. Angie, ¿cuál sería la clave? La C. La C, dice Angie. Marcos, ¿tú qué dices? La A. La A. ¿Tú qué dices, José? C. La C. A ver, vamos viendo uno por uno. Un compuesto. A ver, la clave A dice que es ozono 3. En la práctica que habíamos visto, cuando se trataba de un elemento, ya sea solamente, por ejemplo, calcio, cobre, eso de ahí era una sustancia pura, ¿verdad? Era un elemento. Pero también se le consideraba a las moléculas que que estaban compuestas por un mismo elemento. En el caso del ozono, O3, ese de ahí no viene a ser un compuesto. Un compuesto es cuando son eh, elementos diferentes. En ese caso, está compuesto solamente por puro oxígeno. Entonces, la clave A no sería. La clave B, glucosa. Como ahí vemos, hay 3 elementos diferentes, carbono, hidrógeno y oxígeno. Este puede ser una clave. Tenemos dióxido de carbono. Tenemos también 2 elementos diferentes, carbono y oxígeno. Hay 2 claves, B y C. El mercurio es solamente un único elemento. Y la clave E dice que es B y C. Entonces, como habíamos visto, la clave B era correcta y la clave C también. Y en la clave E están las dos juntas. Entonces, la clave correcta sería la E. ¿Entienden? ¿O tienen una duda? Ya saben, tienen que tener en cuenta que elemento es solamente cuando se habla de uno, o ya sea de un elemento, de una molécula que esté compuesta por solamente un elemento. Compuesto ya son moléculas compuestas por diferentes átomos, ya sea uno de oxígeno, uno de hidrógeno y eso. ¿Ok? La pregunta 3. ¿En qué alternativa existen solamente elementos? Angie, ¿tú qué dices? ¿Qué clave? Solamente elementos. En la C. ¿Cuál? En la C. La C. ¿Tú qué dices, Marco? La C también. José, ¿tú qué dices? C. Exactamente, la clave C es la correcta, porque solamente está el hidrógeno y el carbono, y esos son los elementos de la tabla periódica. En el agua es H2O, ahí hay más de un elemento, igual en el cloruro de sodio, que es la clave B, y el dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿han copiado eso de ahí? Necesito que lo copien para poder pasar a las siguientes preguntas. ¿Ok? Me avisan cuando terminan de copiar, por favor. Ya terminé ya. Ya. Angie, ¿terminaste de copiar? Sí, ya acabé. Ya, tú, Marco. Sí, yo sí. Ya.
Ya. Dice. ¿Cuál sería la clave? Angie, ¿sabes la respuesta? La A. ¿Tú qué dices, Marco? La A también. José, La A. exactamente. Las sustancias puras tienen una composición química definida. Porque, por ejemplo, tenemos los elementos y los compuestos. Su composición química nosotros la sabemos de acuerdo a la tabla periódica y todo eso. Ya lo que es mezclas, coloides, vamos a verlo más adelante en lo que es mezclas específicamente, y ahí están coloides, soluciones y todo eso. De acuerdo a la teoría que les di, la clave es las sustancias puras. La pregunta 5, completen. Angie, ¿qué palabra entra ahí? Según tu teoría, según lo que hemos visto. No sabría. Ya, ¿tú qué dices, Marco? No sé, tampoco. José, No sé tampoco. em, ¿quién es Nieves? Yo, Pero nombre, tu Samuel, nombre, Samuel. Y Valdivia, Marcos Valdivia, ¿ese es tu nombre? sí, mismo. Ya. A ver, Marcos Valdivia, porque el otro es Marco, ¿verdad? Ya, Marcos. ¿Sabes la respuesta de la pregunta 5? Sabría decirle. Ya. A ver, dice, una rayita, se unen átomos de elementos diferentes. Por ejemplo, yo puedo colocar un átomo de hidrógeno y un átomo de agua, de oxígeno. Nosotros habíamos visto elementos o compuestos, ¿verdad? ¿En cuál se unen átomos de elementos diferentes? ¿En un elemento o en un compuesto? A ver qué me responde Angie. ¿En un elemento o en un compuesto se unen átomos de elementos diferentes? ¿Un A ver, compuesto? en un compuesto, dice Angie. ¿Tú qué dices, Marco? Un compuesto. ¿Tú qué dices, José? Compuesto. Compuesto. Exactamente, en un compuesto se unen átomos de elementos diferentes. En lo que es solamente elementos, como les dije, son básicamente los elementos de la tabla periódica o son átomos de un mismo elemento. En el ejemplo, el ozono, que es O3, ahí es un único elemento, pero no solamente hay un átomo, sino son tres. Pues la pregunta dice, se unen átomos de elementos diferentes, la clave correcta es en un compuesto. La pregunta 6. A ver, ¿quién me lo puede decir? Samuel, ¿cuál sería la respuesta en la pregunta 6? No sé. ¿Tú qué dices, Angie? La C. ¿Tú qué dices, Marco? La D. Marcos, ¿tú qué dices? La D. ¿La cuál?
D. ¿Tú qué dices, José? D. La D. A ver, vamos a ir uno por uno, ¿ya? ¿El ozono es un elemento? Sí, porque el ozono solamente es, el ozono es O3, ¿verdad? Cuando se trataba de un elemento, de una sola sustancia, decíamos que se le consideraba elemento. Luego tenemos la clave B. ¿Un elemento se representa por símbolos químicos? Sí. Los símbolos químicos son lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, del cloro, su símbolo químico es Cl. Del oro, su símbolo químico es Au. A eso se refiere símbolos químicos, ¿ok? La clave C dice, el oxígeno, O2, es un compuesto. ¿Ustedes qué dicen? ¿El oxígeno es un compuesto, sí o no? No. No, el oxígeno no es un compuesto, el oxígeno es un elemento. El oxígeno, para que sea compuesto, tiene que estar formado por átomos diferentes. Este de aquí está formado por átomos iguales. Entonces, por lo tanto, es un elemento. Por ahora tenemos esa como alternativa incorrecta. A ver, la clave D. El H2O2, peróxido de hidrógeno se le llama, es un compuesto. ¿Es un compuesto, sí o no? Sí. Sí. Está formado por átomos diferentes, entonces es un compuesto. ¿Por qué me dijeron que esa era la clave incorrecta? ¿Okay? Dice, los elementos químicos son sustancias puras. Los elementos químicos son los que están en la tabla periódica. Ya saben que son las sustancias puras. Entonces la única clave incorrecta es la clave C. Nada más. ¿Ok? A ver, la 7. Angie, ¿qué clave sería? La Ya. ¿Ya? ¿Tú qué dices, José? A. Marco, ¿tú qué dices? La A. La A. Marcos, ¿tú qué dices? La A. Samuel, ¿tú qué dices? La A. Exacto, una sustancia simple es el oro, porque está formado por un único elemento, ¿verdad? En las siguientes, en las claves B, C, D y E, está formado por 2 o más elementos. Muy bien. A ver, la pregunta 8. Vamos a ir. Ya. Los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos ¿por quiénes se representan? ¿Saben la respuesta? José, ¿sabes la respuesta? No. Marco, ¿tú sabes la respuesta? No, profesor. Angie, ¿tú? Angie, ¿sabes la respuesta? no. Ya. A ver, así como nosotros habíamos dicho que los elementos se representan por símbolos químicos, en el caso del oro, era Au, su símbolo químico. En el caso de, por ejemplo, del sodio, su símbolo químico era Na. ¿Es por En el, fórmula? exactamente. Los compuestos son representados por fórmulas. Nosotros si tenemos el agua, sabemos que el agua es un compuesto. ¿Y por qué está representado? Por el H2O. Este de aquí es su fórmula. Igual que, por ejemplo, en el dióxido de carbono. Su fórmula es CO2. ¿Ok? Entonces, los elementos se representan por símbolos químicos y los compuestos por fórmulas. Esa es la respuesta correcta. Todo lo que está acá es referente a la teoría que yo les he dado.
¿Ya? A ver, vamos con la pregunta 9. Formados por la misma clase de átomos. ¿Cuál sería la respuesta, José? Sustancias simples, compuesta, ¿cuál? Simple. Simple. ¿Tú qué dices, Angie? La A. La A. Marco, ¿tú qué dices? La A. Marcos, ¿tú qué dices? La A. La A. Samuel, ¿tú qué claves dices? La Exactamente. Los que son formados por la misma clase de átomos también son sustancias simples. En las últimas 3 claves, como no lo hemos trabajado, ustedes deberían descartarlo por completo. Cuando ustedes vean que hay algo que ustedes no han trabajado, esa clave ya no es ya, solamente revisan con las que ustedes conocen. Ya, entonces la clave sería sustancia simple. Muy bien. La pregunta 10. El mercurio, Hg, metal líquido, y es un ejemplo de... de compuesto. ¿qué clave sería? José, ¿qué clave sería? A. Ah, dices tú. ¿Qué clave dices que sería, Samuel? La A. Angie, La A. la A. Marco, La A. Marcos, La la A. A ver, tenemos el mercurio, que es Hg. Es de acá, yo veo, para que sea un compuesto, tiene que estar formado por 2 átomos y por 2 o más un átomo de un elemento. Entonces, ella sería seguros o quería. A ver, ¿alguien siguen manteniendo con que ese es un compuesto? ¿Con que el mercurio es un compuesto? ¿O cambian su clave? José, ¿mantienes tu respuesta? ¿O cuál crees que sea la respuesta correcta? La La A. A ver, vamos, es la C. la 6. A ver, vamos volviendo a nuestra teoría. Nosotros habíamos visto las sustancias puras, ¿verdad? Las sustancias puras está dividido en sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples son los elementos, son los de la tabla periódica, o también había otros que estaban formados por un mismo elemento. O sea, moléculas formadas por más de un átomo, pero del mismo elemento. Esas son las sustancias simples. Y las sustancias compuestas son formadas, sustancias compuestas, compuestos son formados por 2 o más átomos de diferentes elementos. En el caso del agua, aquí vemos que está formado por 2 elementos diferentes. Uno es el hidrógeno y el otro es el oxígeno. Vemos aquí el oro. Este de aquí no es compuesto porque solamente está formado por el oro. Nada más un átomo de oro. Igualmente con el sodio. Pero en el caso del CO2, ese está formado por diferentes elementos. A ese se le llama compuesto. Pregunto nuevamente. El Hg, el mercurio, ¿viene a ser un compuesto? ¿Sí o no? No.
No, solamente está formado por un elemento químico, no está formado por dos o más. Entonces la clave A no es la correcta. Si decimos que el Hg es un elemento, Sí, sí. El Hg es una sustancia simple, también. también. Entonces, ¿cuál sería la clave? La D. La clave D sería la correcta, B y C. Ya saben, si ustedes ven solamente un elemento, ya sé por qué se han confundido. Ustedes al ver Hg, seguro me han dicho, está formado por hidrógeno y por otro elemento, Sí, sí, ¿verdad? Eso han sí. pensado. No, yo cuando les dije que las sustancias simples, es decir, los elementos, ¿cómo los nombrábamos? Primero empezaban siempre con mayúscula. Siempre, todos los elementos siempre empiezan con mayúscula. Y si, por ejemplo, en el caso del oro, empieza con mayúscula, y si tiene o si sigue la palabra, el elemento, su nombre sigue, va a ser en minúscula. Por eso yo lo continúo luego en minúsculas para que ustedes no se confundan. Si acá, si hubiera sido así, H y los dos con mayúscula, ahí ustedes si me hubieran dicho es un compuesto, porque los elementos están nombrados con letras mayúsculas, ahí sí. Pero en este caso es una mayúscula y una minúscula. Este de acá se refiere a un solo elemento, ¿ok? Eso tienen que tener bien en claro, nada más. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, así, el sodio, ahí solamente hay un elemento, ¿verdad? El Na. Si yo les digo, supongamos que se pudiera formar así, H. ¿Cuántos elementos hay ahí? 2. Dos. Uno es el hidrógeno y el otro Este es el es cloro. el cloro, que es así, Cl mayúscula. Si tenemos, por ejemplo, así, a ver, CO2, sí, a ver, otro, H2SO. Si tenemos así, ¿cuántos elementos habrían? Esa molécula, ¿por cuántos elementos estaría formado? ¿Por cuántos elementos diferentes? Este es ese, por Ternario, si es un acaso. ternario. Exacto. Entonces tienen que tener bien en cuenta, no se olviden que los elementos solamente están formados por letras mayúsculas. Se los nombra con letras mayúsculas. Si continúa la palabra, con minúsculas. Así que no se olviden de eso. ¿Okay? ¿Ya lo Profesora, copiaron? Sí. en la 8, ¿qué respuesta era? En la 8, a ver, Fórmula. por fórmulas. Ah, ya. Ya. A ver, copien rapidito para pasar con la otra parte de la práctica.
de copiar? ¿O todavía? Todavía. Ya, a ver, avancen, avancen. ¿Ya terminaron de copiar? Sí. Ya. Muy bien. Vamos a pasar con otra práctica de ese también. Ya, colocan en vez de 1, 2, o colocan ahí, sigo practicando, y nuevamente empiezan, ¿ya? A ver. A ver, empezamos. La pregunta 1. Angie, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué clave? La E. La E. ¿Tú qué dices, José? E. Muy bien. La clave es la respuesta correcta. Como ven, las alternativas A, B, C y D tienen 2 o más elementos diferentes, átomos diferentes. ¿Ok? A ver, vamos con la pregunta número 2. Marco, ¿cuál sería la clave correcta? El agua. ¿Cuáles son? El agua. ¿Tú qué dices, Marco?
El agua. Agua. Exactamente. El agua es un compuesto. Es H2O. H2O. En el siguiente solamente carbono, solo hidrógeno, solo oxígeno, solo nitrógeno. Y este de acá es el único que tiene dos o más elementos diferentes. Muy bien. La clave correcta es agua. Acá es dióxido de ozono. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Angie, ¿qué sustancia no es un elemento? O sustancia La sin. D. La D. ¿Tú qué dices, Samuel? La D. La D. ¿Tú qué dices, Marco? Marco, ¿tú qué dices? La D. Exactamente. El de ahí es solo litio, solo sodio, potasio, calcio. La glucosa está representada, a ver, no me acuerdo si es C6, C6, H12 o 6. No me acuerdo si su fórmula era así o C12, H24 y O12. Es una de esas dos, creo. Pero igual, como ven, siempre está presente el carbono, oxígeno e hidrógeno. Así que esa es la respuesta correcta, glucosa. Vamos con la pregunta 4. Samuel, indica cuántos compuestos figuran en la lista. ¿Cuántos compuestos? 3. 3. A ver, José, vamos uno por uno. José, O3, ¿es un compuesto, sí o no? Sí. Sí, dice José. No, Angie, es ¿tú un qué dices? elemento. Exactamente, es un elemento porque está formado por un solo elemento. O sea, hay 3 moléculas así. O, o, pero es de un único elemento. Los compuestos es de diferentes elementos, ¿ok? Que quede claro eso. Entonces, O3 no es un compuesto. HCl, ¿es un compuesto o no, Angie? Es un compuesto. Exactamente, HCl es un compuesto. Cu, cobre, Marco, ¿tú qué dices? ¿Compuesto o no o elemento? Elemento. Elemento, ¿verdad? Ya. ¿Tú qué dices, Marcos? Ag, plata, elemento o compuesto. Elemento. Elemento. El óxido de sodio, creo que es. El CaO. Samuel, elemento o compuesto. Compuesto. Exactamente, compuesto. El dióxido de carbono, Angie, elemento o compuesto. ¿Compuesto? Compuesto, muy bien. El AU, oro, José, elemento o compuesto. Elemento. Muy bien. Entonces, ¿cuántos compuestos figuran en la lista? 3 compuestos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Indica cuántos elementos existen en la lista. A ver. Marco, empezamos con el agua. ¿Agua es un elemento? ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Es un compuesto. Mercurio, sí. Elemento compuesto. Elemento. Elemento, muy bien. Propano, Angie, elemento compuesto. Elemento. Elemento. ¿Tú qué dices, Marcos? Elemento compuesto es el propano.
Compuesto. Compuesto. ¿Tú qué dices, Marco? Es un elemento. Un elemento. José, ¿tú qué dices? ¿El propano es elemento o compuesto? Elemento. Elemento. Samuel, ¿tú qué dices? Elemento. A ver, para que ustedes me digan elemento, el propano tiene que estar en su tabla periódica. ¿El propano está en la tabla periódica? Yo que sepa, no. El propano es un compuesto, ¿ya? A ver, el propano es a ver, propano C2, 3. A ver, es así, propano CH. El propano es C3H6. H6 creo. A ver, 2, 3. Algo así. El propano es un elemento que está compuesto por carbonos y por hidrógenos. ¿Ok? Eso tienen que tener en cuenta. El propano, el metano, cosas así, no es un elemento, son compuestos. ¿Ok? Entonces, descartado. La plata, Angie, elemento compuesto. Elemento. Elemento, muy bien. Calcio, José, elemento compuesto. Elemento. Elemento. Flúor, Samuel, elemento compuesto. 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 ¿Tú qué dices, Marco? Es elemento. Marcos, ¿tú qué dices? Elemento. Exactamente, el flúor está en su tabla periódica, ¿ok? Así que, sí, ustedes pueden, miren su tabla periódica así de pasadita, no es necesario que se aprendan todos los elementos, pero sí los más importantes, los del grupo A, que son del grupo 1A, 2A, los que están en el otro extremo, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, así de pasadita nada más. Los que están en el medio, en esa parte baja, esos no son tan importantes. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos elementos existen? 1, 2, 3, 4. La clave la D. ¿Ok? La pregunta 6. Indica una sustancia compuesta. Angie, ¿cuál sería la clave? La A. La A, dice. ¿Tú qué dices, José? La A. La A. A ver, ¿tú qué dices, Marco? La A también. La A. Marcos, La E. la E. ¿Tú qué dices, Samuel? La E. Exactamente, la clave correcta es la E. A ver, acuérdense, el ozono es O3. Y ustedes tienen que acordarse, los elementos, a ver, más fácil es que se acuerden de los compuestos y los elementos lo hacen por descarte. Los compuestos es formado por dos o más elementos diferentes. Por algo a nosotros nos dan las fórmulas. En el caso del amoníaco nos dan las fórmulas y en el otro nos dan sus especies, sus símbolos químicos, para que ustedes puedan entenderlo correctamente. ¿Ok? Entonces, a ver, retráctense. Digan cuál es la clave correcta, por favor. Angie, ¿cuál sería la clave correcta? La E. La E, porque tiene nitrógeno y porque tiene hidrógeno. Sin embargo, en el ozono solamente está el oxígeno. El oxígeno como único elemento y tienen que ser dos o más elementos diferentes. Entonces, la clave correcta sería amoníaco. ¿Ya? A ver, copien rapidito para pasar al otro.
Copien, copien. O mejor al final les dejo copiar. Ya. Vamos a pasar con la siguiente imagen. Tómenle captura o algo. ¿Ya? A ver. A ver, los 4 últimos. Dice, marca el enunciado correcto. José, ¿cuál sería la clave correcta para ti? La A. La A. Marcos, ¿tú qué dices? ¿Cuál? La C, La B, la C, la C dices tú. Ah, ¿qué clave? La C. La C. A ver. Samuel, La E. la E, dice Samuel. ¿A quién pregunté? ¿A Marco o a Marcos? a Marco, Ya. Marcos, ¿cuál clave? La C. La C. A ver, vamos a ir uno por uno. ¿Ya? A ver, los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿verdadero o falso? Miren su teoría. Los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿verdadero o falso? es falso. ¿Falso seguros? No, no, creo que no. A ver, Anchil, los, em, los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿verdadero o falso? Angie, ¿qué dices? Disculpe, se cortó. ¿Qué dijo? La clave A, ¿es verdadero o falsa? ¿O falso? Los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿verdadero o falso? A ver, Jack, los elementos y compuestos son sustancias puras, ¿verdadero o falso? Sí, profesor, es verdadero. ¿Cuál? Verdadero. Exactamente, verdadero. A ver, la clave A, verdadero. Verdadero. A ver, clave B. Un compuesto es formado por la misma clase de átomos. Marco, ¿tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Es falso. Falso, ¿verdad? Está formado por distinta clase de átomos. La clave C, José, ¿los compuestos se representan por fórmulas? Sí. Verdadero. Hace rato lo habíamos visto. Entonces, ¿la clave correcta cuál sería? La E. La E. Ahí sí. Muy bien, Samuel.
A ver, ¿qué alternativas son correctas? Angie. No son correctas. ¿Cuál sería la clave para ti? La C. ¿Cuál? ¿Cuál sería la La clave C. para ti? La C. ¿Tú qué dices, Jack? La D. La D. ¿La D? La D. La D. ¿Tú qué dices, Samuel? ¿Qué clave, Samuel? No sé. Ya, a ver, Marco, ¿qué dices? La D. Marcos, La D. José, D. exactamente, la clave D es la correcta. A ver, los compuestos están constituidos por átomos diferentes, verdadero. El ácido sulfúrico es un compuesto, sí, porque está constituido por átomos diferentes, por el hidrógeno, azufre y oxígeno. El ozono es un compuesto, ya habíamos visto que no, es un elemento. Entonces la clave correcta de 1 y 2. Ahora dice, señala una sustancia simple o elemento. José, ¿cuál clave sería? La B. La B. ¿Tú qué dices, Jack? ¿Cuál? La hipotenusa de este triángulo, del triángulo de naranja, ya, hipotenusa es 8. Mientras que en estos ¿Cuál sería la clave? La B. ¿La E? tiene los mismos datos. La D, la D. La D. La D, la D. A ver. D. ¿Qué clave dirías tú? La C. La D. Marco, La C. La C. Samuel. La D. A ver, vamos uno por uno, ¿ya? ¿El flúor es una sustancia simple o elemento, sí o no? E. Sí. ¿El cloro, También. el bromo, También. el yodo, También. el No, yodo no. periódica? Ah, ¿Sí o no? sí, sí es. Sí. Entonces la clave es todas las anteriores. Cuando ustedes vean en la clave que hay, por ejemplo, así A, B y C, o 1 y 2, o todas, tienen que revisar alternativa por alternativa, porque ahí puede ser que esas claves que dicen A y B o B y C sean las correctas. Ustedes, por solamente mirar de frente una clave, se pueden confundir y pueden marcar lo que no es. Cuando vean así que hay claves donde agrupa a dos claves anteriores, tengan muy en cuenta y estén alertas. ¿Ok? Vamos con la 10. Señala un compuesto. Angie, ¿qué clave? La E. Marco, La E también. Marcos, La E. José, E. Samuel, E. Es la E. Jack. La E. Exactamente, un compuesto, todas las anteriores, porque todas están formadas por clases de átomos diferentes. Muy bien, entonces, ahorita les voy a mandar por WhatsApp